Bien, buenas noches a todos. Entonces damos una breve repaso al cronograma que hicimos. Vamos a seguir guiarnos en estas fechas, ¿ya? Y esperamos cumplirlas para que se pueda terminar el semestre, o por lo menos la mayor parte de lo que es segundos exámenes, revisiones y demás, hasta antes de Navidad, ¿no? Bien, continuando ya con el avance como tal, hemos empezado con el tópico de archivos, ¿sí? Entonces, y bueno, hay algunos detalles como estos que tienen que ver con caracteres, mayúsculas, extensión y demás tipos, que son más cultura general, yo le llamaría, porque es algo que en el día a día, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el día a día tú vas a una máquina Windows y puedes escribir carpetas con mayúscula, minúscula, porque Windows es case insensitive, ¿no? No es case sensitive. En cambio, en Linux sí, no es lo mismo, ya vimos la anterior vez también. Pero en el día a día tú puedes crear nombres largos. Bueno, a veces te agarras tu Word y le dices salvar, agarras la primera frase que tienes en tu documento y te deja grabar, ¿no? Puede tener acentos, comas, o sea, te permite. Haz lo mismo en Linux y no te va a permitir, ¿no? Porque cada sistema operativo cada sistema de archivo tiene sus restricciones, ¿no? Entonces tiene sus reglas. ¿Qué caracteres a- voy a permitir? ¿Cuántos caracteres voy a permitir? ¿Voy a permitir mayúsculas? ¿Voy a permitir minúsculas? ¿Qué extensión voy a permitir, no? Y los tipos también, ¿no? En el lado Windows se utiliza mucho el tipo ejecutable, ¿no? Hay varios tipos de archivos. En el lado Linux se conoce más que ejecutable como tipo binario, ¿no? Entonces se maneja texto. Bueno, para eso me olvidé la anterior semana, o mejor dicho, el martes pasado, ver algunos de aquí. Es un poquito, podemos ver cosas más prácticas, ¿no? Eso es lo bueno de este capítulo. Ya no es tan teoría, sino que aquí podemos interactuar ya con un sistema operativo, con tipo Linux, para poder ver algunos detalles que están en la teoría. Y una de ellas que me olvidé es el comando file, ¿no? El comando file, tú le das el nombre del archivo y te devuelve el tipo de archivo, ¿sí? Ah, file, vamos a ver. Ya. Vamos a colocar aquí notas.txt. ¿Sí? ASCII text, ¿no? A ver, creo que tengo aquí un documento o otro tipo de documento. www.ls. Ya, por ejemplo, tengo un programa C, le digo file, leer form.c, C source, ¿no? Le doy este archivo form2.html, HTML document, ¿no? Entonces, comandito file me puede obtener el tipo de archivo, ¿ya? En el caso de Linux, ¿no? ¿No? En el caso de Windows, ah, es muy popular el exe para los ejecutables, y hay un tipo de archivo, hay tipos de archivos muy conocidos como el XLSX de Excel, el doc, JPG, ¿no? Entonces hay un conjunto de archivos, ¿no? Que ya están, que es de dominio público, ¿no? Y todo el mundo sabe que es de tipo documento, que es de PDF y demás, ¿no? Bien, seguimos. Ah, bueno, entonces hay un tamaño actual, máximo, fecha, hora de creación, modificación. En esto hemos visto que en el caso de Windows, desde PowerShell tú puedes realmente obtener un montón de información de un archivo, ¿no? Que va más allá, digamos, de que simplemente de la extensión, el tamaño, sino que obtiene fecha de creación, fecha de última modificación, carpeta que lo contiene, extensión, ruta completa y otros más detalles que lo pudimos visualizar ejecutando el comando, ¿no? Para poder ver todas las propiedades que tiene el archivo, ¿ya?
Bueno, también el tema de usuarios, creador y dueño actual, eso lo vimos ya cuando estuvimos viendo llamadas al sistema, cuando vimos el FSH-OWN, ¿no? Ahí explicamos lo del usuario, grupo, ¿no? Y el propietario de un archivo, ¿sí? Atributos de protección, derechos de acceso al archivo, otros atributos como ocultos, sistemas de respaldo, ¿no? En el caso de, eh, vamos a venir aquí, ¿ya? En el caso de Linux, este es el formato largo de un archivo, ¿no? Y es el estándar. Desde sus inicios manejó este formato. Que te vas a una máquina mm, Debian o una Unix HP o una HPUX o a otro variante de Unix y tiene este formato, ¿no? Eso es estandarizado ya prácticamente. Eh, Básicamente, ¿qué es lo que tiene? Esto que ya lo explicamos también anteriormente, los permisos para usuarios, grupos y otros, y este otro, ¿no? El primer carácter que me indica el tipo de archivo, ¿no? Solo que no es tanto asociado con lo que me devuelve el file. El file me devuelve, digamos, si es lenguaje, si es un programa C, si es HTML, como hemos visto hace un momento. En este caso, este que primer carácter básicamente me maneja un tipo limitado de archivos, ¿ya? Uno de ellos es el guión, que quiere decir archivo regular. Entonces, todos los archivos, incluyendo los compilados, como el OLA 1 o la 2 que es compilado, los denomina como archivos regular. Es una clasificación propia de Unix. Ahora, todo lo que es directorio, digamos, ¿no? Le va a colocar D, ¿ya? No recuerdo si lo explicamos más antes esto, pero recordaremos, ¿no? ¿Sí? O RAM. Entonces tiene un D. Entonces, en Unix todo es un archivo. El directorio también es un archivo. Solo que se distingue por tipo. El directorio es un tipo directorio y el archivo es regular, ¿no? Es tipo regular. Ahora hay otro tipo de archivos que están aquí, por ejemplo, def ls-l, ¿ya? Fíjense, sí, ¿no? Entonces, este es de, ¿ya? Vamos a buscar aquí SDA, ¿ya? Este, por ejemplo, bueno, el disco, que lo vamos a ver después, ah, se lo identifica de esta manera un disco, ¿no? Como dispositivo. Entonces, es un archivo, pero de tipo bloque. Este carácter tiene B para identificar. Y aquí fíjense que tiene una C, ¿no? Que es otro tipo. Después hay otro que vamos a hacerlo aquí. Voy a venir otra vez a este directorio, stpw. A ver. eh, n-g. Vamos a ver, me voy a acordar de este comandito. Target. Ah, ya. Link name. Si no me equivoco, esto es así. ln hola.c. hh menos s. Listo. Esto es para crear un enlace simbólico, ¿no? Lo que en Windows es esto, ¿no? Esto. Propiedades, ¿no? Entonces este es un enlace simbólico, ¿no? ¿No? Lo que decimos aquí, acceso directo, ¿no? El acceso directo. Aquí en Linux sería este, ¿ya? ¿No? Entonces me fijo aquí, ls-l, h lo voy a colocar asterisco, y fíjense, este archivo HH es un enlace directo a hola.c y le coloca aquí en el primer carácter L, ¿ya? Entonces, bueno, si estás con máquina, si no, sería bueno que un ratito pongas tu máquina y puedas también seguir la clase colocando en tu máquina algunos ejemplitos que son cortos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos estamos viendo? Este de aquí, ¿no? Para cualquier archivo que tengas,
por ejemplo, este de aquí, ¿no? File, hola, que es un binario, me va a devolver, ¿no? Que es un ejecutable, dynamic, el intérprete me da la información del tipo de archivo, ¿no? ¿Sí? El comando file y el nombre, ¿ya? Y el otro que estamos viendo es la creación de enlaces, ¿ya? Que es ln-s, el nombre del archivo, y este es el enlace. Entonces, ¿no? Y además de que estamos viendo un poco la parte de la estructura de un sistema operativo tipo Unix, ¿no? La estructura de archivos, el formato largo, ¿ya? El primer carácter que hace referencia al tipo, y básicamente estaríamos hablando del tipo regular, que es el guión de directorio, L enlace, C carácter, que es, ¿no? B de bloques, que es nuevamente el asignado para discos, esos tipos, ¿no? C, D, ¿no? Puede que haya otro más, pero esos son los más conocidos, esos tipos, ¿no? Entonces, eso como una parte muy de cultura general acerca de los archivos, ¿no? Entonces, tienen eh, sus atributos, hacen referencia al creador, dueño, la parte de permisos, ¿no? ¿Qué más? Ya, antes de continuar, veremos en el lado de Linux, digo de Windows. Todas las máquinas tienen por si acaso este Windows PowerShell. Abrir. Ya. Me voy a ir a la unidad C. Voy a esto, vamos a venir aquí. Ya, aquí tienen, bueno, no voy a entrar en detalles, pero puedo usar algunos que son como enlaces, como alias, son alias a los comandos propios. Ya, ya. Eh, Fíjense, aquí, o sea, si no le coloco, si solo hago un dip listado, me muestra estos archivos, ¿no? Que son estos de aquí. ¿Ya? Igual maneja un atributo, una propiedad, que es el modo, y todos los que son directorios tienen igual el carácter de. Y los archivos regulares tienen esto, ¿no? ¿Ya? Esa es la forma de Windows, ¿no? Tiene una propiedad que es el modo. Eh, los ocultos los puedes ver de esta manera, con el guión force. ls-force te va a mostrar los archivos ocultos. Y aquí podemos ver el que vimos, ¿no? En memoria, page file sys. Fíjense los valores que tiene la propiedad mod, ¿no? Entonces, esas serían alguien que por favor deje de usar la pizarra, por favor. Sí, entonces eso también se lo pueden anotar el comando -force para poder listar los archivos ocultos ¿no? del sistema, ¿no? Y esto también nos permite ver que también Windows maneja a través de la propiedad mode ciertas características para diferenciar entre uno y otro archivo, ¿no? ¿Sí? Entonces los dos sistemas operativos también tienen su manera de poder identificar el tipo de archivo. Bien, bueno, el sistema operativo, les decía, entonces tiene que permitir las operaciones sobre los archivos, operaciones como crear, eliminar, abrir, cerrar, ¿no? Y de hecho, las operaciones con las que hemos empezado, cuando hemos empezado la materia, como primera clase de laboratorio, ¿no? El shell, ahí hemos visto los comandos básicos como cp, rm, ¿no? Y algunos ni siquiera necesitamos verlos, es parte esencial, ¿no? Estás empezando por la primera vez, entonces aprendes el set de comandos básicos para crear un directorio, crear, mover, ¿no? Borrar y demás, ¿no? Algo que tal vez a esa lista anotarías, no sé si les dije anteriormente, es, me refiero a la lista de CP, CDRM y demás, es el touch. ¿Ya? El touch lo que hace es crear un archivo vacío. Touch, digamos, hola.txt, y después tú editas y puedes agregar un key contenido, ¿no?
este comandito touch para, ¿no? El cat para poder visualizar el archivo. Ah, me equivoco otra vez. Así es. ¿Mm? Y bueno, tienes el RM para borrar. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de archivos, hablamos de operaciones sobre archivos, estamos hablando de crear, eliminar, abrir, cerrar, leer, escribir, de posicionarse, obtener, cambiar atributos, renombrar, ¿no? Muchos de estos los hemos visto ya anteriormente y muchos de estos lo más probable que, bueno, de hecho, en el primer trabajo tenían que hacer el código para abrir un archivo, ¿no? Entonces, ya han visto todo qué es lo que las operaciones, la secuencia de operaciones que implica poder abrir un archivo, ¿no? Estructura de archivos. Los archivos los podemos estructurar como una secuencia de bytes, como una secuencia de registros y como un árbol de registros, ¿no? Lo de registro, creo que ya les expliqué anteriormente, ¿no? Se refiere a un tipo de datos compuesto, ¿no? Es decir, tengo un tipo de datos, digamos, que se llame A, que está compuesto por el tipo uno, tipo 2, tipo 3 de datos, ¿no? Es lo que, si queremos asociar un poco a lo que ya conocen como objetos, programación de objetos, sería los miembros datos, ¿no? ¿Sí? Todos los miembros datos, porque tú defines tu clase y tú defines, digamos, public o private, ¿no? Digamos, una variable J de tipo entero, una variable de tipo cadena, y así vas definiendo, ¿no? Entonces, esto puedes colocar, solo que el registro no tiene métodos, ¿no? En cambio, una clase tiene métodos. Quitarle los métodos a una clase y eso sería un registro, ¿no? Entonces, una forma de manejar archivos es manejarlo como una secuencia de registros, o sea, es decir, un tipo de dato compuesto, secuencia de bytes, que sería casi como la memoria, así donde vas colocando datos en cada byte del disco, y como un árbol de registro, ¿no? Entonces, el concepto de árbol ustedes ya conocen también, ¿no? Hace referencia a un nodo, hojas, que va a, hay lo que se llama el árbol binario, ¿no? Entonces va a un lado, de cada nodo salen dos ramas, ¿no? Entonces, esas son las dos maneras de que puedes hacer la estructura de un archivo. En cuanto a operación sobre archivos, se va a usar una tabla de archivos abiertos por cada proceso que está abriendo con la información relevante, como la ubicación en el disco, o sea, la ubicación en el disco físico y la posición actual, ¿no? Del archivo. Es decir, en algunos casos van a ver que abran un documento y vuelves a abrir el documento y te abre en la misma posición donde dejaste la última vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente, actualmente ya tienes ese manejo, ¿no? Entonces, si lo dejé, digamos, en la página 25 y en la línea 3, vuelvo a abrir 25, línea 3 también, ¿no? Ahí, vuelvo ahí. Sí, entonces, esto descrito como que dice que antes de leer o escribir deben hacer unas llamadas, eso igual, al momento de hacer la práctica uno, han hecho, digamos, el abrir un archivo y han visto que hay una secuencia de llamadas al sistema, ¿no? Para poder hacer la operación de abrir, ¿ya? Por detrás, muy aparte de lo que hablamos semanas atrás de modo usuario, modo kernel, es agregar una entrada en una tabla, tener un identificador, algo que me identifique el archivo, ¿no? ¿No? Algo que incluso vimos cuando hicimos lo de archivos, especialmente el SH1, ¿se acuerdan? Definíamos una variable fd, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, no sé, a ver, debo tener el código, no debo de recordar. Estamos por aquí, está. No, permisos, ¿no? Esto de aquí, ¿sí? Entonces hacíamos un open
y me retornaba, o sea, el archivo, o sea, abría un archivo y me retornaba en una variable fd. Fd se lo conoce como el descriptor de archivo, pero es un valor numérico, es un número que está haciendo referencia al archivo, ¿no? Entonces esa es la manera como lo maneja en Linux, ¿no? ¿Sí? No es, es un cosa, es algo bien curioso, ¿no? Si lo pones a analizar, eh, te está dando un valor numérico y ese valor numérico te está representando el archivo, en resumen, ¿no? Porque aquí cuando le mandamos fchmod, le mandamos directamente el fd. No le estoy mandando el nombre del archivo, sino le estoy mandando este fd, que es como un identificador que hace referencia al archivo, ¿no? O sea, eso hacemos referencia al identificador, ¿no? Se agrega una entrada en la tabla y retorna un identificador, ¿no? Algo que me identifique y que me haga referencia al archivo. Bueno, hablamos ya de la organización. En el caso de Unix se dice que es una secuencia de bytes. ¿No? Bien, ahora pasaremos a ver un poco acerca de el acceso a los archivos, ¿ya? Los elementos de un archivo se pueden acceder de forma secuencial y aleatoria, ¿no? Y obviamente lo que actualmente se utiliza es secuencia de acceso aleatorio, ¿no? Que es decir, que yo puedo acceder a distintas partes, ¿no?, de un archivo y no tengo que siempre empezar desde el inicio, ¿no? Eso hace referencia. En cambio, al secuencial es acceder a casi como como posición por posición, si fuera todo como si simuláramos el sistema de archivos como un vector, sería acceder a la primera posición, posición por posición, ¿ya? Mm, para entender un poco esto, voy a hacer una pequeña búsqueda en internet de, de un antepasado que ya no existe más, ¿no? Pero que realmente sí era un sistema de archivos que literalmente su acceso era secuencial. Y no solo porque no se podía acceder de forma aleatoria, sino por el medio físico que utilizaba para almacenamiento, no te quedaba de otra que hacer un acceso secuencial al archivo, ¿no? Algo que ya no existe. Vamos a abrir aquí Chrome. Es un clásico que lo uso como ejemplo y también es, digamos que es no tal vez hay otros ejemplos, pero es el ejemplo que me acuerdo y que lo utilicé. Puedo decir que yo usé estas maquinitas. Sí, esa es la primera vez que yo toqué una computadora y hice un programé en una Commodore 64. Ah, y aquí almacenábamos los archivos. Por si acaso no soy tan antiguo como creen, pero es que, bueno, esto no es tanto por antigüedad, sino que cuando estaba en colegio tomé un cursito de programación. Entonces, allí conocí Commodore 64 y bueno, nuestros programitas, los programas los almacenábamos en los cassettes de música, en esos cassettes, ¿no? Entonces, era un cassette como tal, solo que se formateaba para que almacene datos, ¿no? Y no música, ¿ya? Y como les decía hace un momento, este sí era un sistema realmente secuencial, o sea, no había de otra, ¿no? Ya todos conocen, bueno, bueno, creo que ya a estas alturas no muchos deben conocer el cassette como tal, ¿no? Ya, que ya no existe también en la realidad. Vamos a ver, ya, por si acaso les presento cassettes. Es que ustedes son nueva generación. Y obviamente, al ser, digamos, o sea, este mismo cassette es el que se utilizaba en las Commodore 64, que es el que yo he tenido la experiencia de utilizarlo, se utilizaba para almacenar archivos, ¿no? Para guardar los archivos ahí. Y como en la música, ¿no? Por ejemplo, en la música empieza la primera canción,
y la última canción está aquí al final de la cinta. Entonces, sí o sí, tiene que leerse de forma secuencial, ¿no? ¿No? Entonces, no puedo venir aquí y después retroceder, ¿no? Entonces, tiene que ir girando esto y haciendo la lectura, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya se puede imaginar, aquí va a ir girando, va a ir rebobinando la cinta a este lado y aquí está el cabezal en esta parte y va leyendo lo que contiene en la pista. Entonces, el acceso, y este es uno de los dispositivos, y este también era el sistema de archivos, que era 100% secuencial. No había cómo hacerlo aleatorio, ¿no? O sea, sí o sí, literalmente en este dispositivo que les estoy mostrando, era como una casetera. Teníamos el rebobinar para poder colocar la cassette al principio y poder de ese modo leer todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que alguna vez creo que hice un buscadorcito de archivos, no me acuerdo qué hice, pero literalmente el procedimiento era ese, ¿no? Rebobinar el cassette para que empiece desde la posición inicial y vaya buscando, sí, listo, ¿no? Y después, si querías, ¿no? Entonces el problema era cuando tenías que buscar uno que estaba mucho más antes, ¿sí? Entonces creo que si no, mi memoria no me falla, creo que sí podía un poquito recorrer digamos, rebobinarse un poco hacia atrás, hacer como porque tiene, ¿no? Aquí atrás y adelante, ¿no? Para poder ir, ¿no? Pero en cuanto a lectura se trata, eso es para, digamos, para la búsqueda, ¿no? Pero en cuanto a lectura de datos como tal, sí o sí tenía que ser secuencial, ¿no? Porque es como les dije aquí, ¿no? El cabezal estaba aquí, y los datos estaban en la cinta, entonces sí o sí llegaba a la primera posición del archivo, recorría todo y era la forma como se tenía que leer, ¿no? Pues bueno, ese es el ejemplo de algo que existió y que ya no existe más, ¿no? Y era la forma como se hacía antes, ¿no? Acceso secuencial, ¿no? Y la otra alternativa es aleatorio, que es la que conocemos actualmente, ¿no? ¿No? Y de hecho incluso hasta lo escuchamos, ¿eh? Realmente si nuestro equipo está haciendo procesos muy grandes, vamos a ver cómo sentimos, ¿no? En la parte que suena. Y a veces sentimos como, a veces da miedo porque es como un disco que realmente sientes como que algo está girando o está sonando, ¿no? Sientes golpes así como que a veces parece que se chocara con algo y te da la sensación de que se va a detener todo, ¿no? Y se va a arruinar porque sí, literalmente el disco gira entre o sea, ahí vas a ver más adelante existe el cabezal, ¿no? Que se va moviendo un brazo, que se va moviendo de un lado a otro lado, ¿no? Entonces, y el disco a la vez también está girando, entonces hay una parte eh, mm, física ahí, para poder acceder de forma aleatoria, ¿no? Esa es la forma actual, ¿no? Que nos permite tener el acceso aleatorio, ¿no? Es decir, ir de una posición a otra posición. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya. Continuando. En- en- Entonces, sí, sigue nomás. tenía una consulta acerca de los archivos, del nombre de los archivos. ¿Hay algún, o sea, qué pasa si hay algún caso o o se podría dar alguna forma que se cree un archivo en Linux y ese mismo archivo, digamos, con un nombre, con caracteres especiales que te permite Linux y cosa que ese mismo archivo no se pueda leer chicas. A leer en Ya, que no se Windows. pueda leer, que no se pueda leer o ver en, en Windows, digamos, algún carácter especial o algo así. A ver, mira, si lo haces tú de forma manual, te puedes encontrar con ese caso. A ver, eso se me ocurre, no te voy a decir que es la respuesta exacta. Es que actualmente ya soporta, ¿ya? Actualmente no es poco probable que encuentres algo que grabes en Windows que no se pueda leer en Linux.
es muy poco probable. Tendría que ser algo muy extremo, y algo muy extremo sería, digamos, un archivo demasiado grande en Windows, ¿sí? Puede ser un caso. El otro caso es cuando utilizas, digamos, el, eh, por ejemplo, sería, digamos, este es un caso extremo, ¿no? Digamos, alguien, un ruso, por ejemplo, que haya guardado su archivo, lo va a escribir su archivo en sus caracteres, ¿no? De su alfabeto, y lo vas a llevar ese archivo a tu sistema. Lo más probable es que va a ser medio complicado que lo leas, ¿sí? Por los caracteres que tiene. En esos casos, sería, digamos, que podría ser que un archivo que se ha ido creado en uno no la puedas leer en el otro, ¿no? Me refiero especialmente a aquellos caracteres que corresponden a alfabetos diferentes, ¿no? Como el caso del alfabeto de los rusos, que es, o de los chinos, que es otro símbolo, otro tipo de caracteres, en un sistema como el nuestro, que es el latino, ¿no? O sea, los caracteres que conocemos, que están en nuestro alfabeto. En esos casos sería que no podrías leer, ¿no? Eh, Gracias. ¿Sí? Ahora, pero hay algunos, o sea, a ver cómo te explico eso también, ¿no? No sé si les ha pasado esto, especialmente los autos que tienen, y no solo los autos, algunos dispositivos de reproducción de música, ¿ya? Por ejemplo, los DVDs y demás te reproducen música, ¿no? Y vas a encontrar que algo que lo creas, digamos, en Windows, por ejemplo, lo llevas a tu reproductor y vas a ver que te lo pone caracteres raros, ¿sí? Entonces, y en algunos casos no reproduce porque no puedes reconocer el archivo. Ese es el otro caso donde tienes que algo que está en uno, lo llevas a otro sistema y no lo puedes reconocer, ¿no? Entonces, también pasa muy común con los reproductores. Eso sería. Entonces, y creo que el que más o sea, si me voy por temas de quién me soporta cualquier carácter, es Windows. Windows es el que creo que me soporta un montón de caracteres que otros sistemas operativos están restringidos, ¿no? Y se deforman cuando los llevas a ese sistema operativo. Eso. ¿Sería? ¿Alguna Gracias. consulta o duda tal vez? Ya. Sí, bueno, es que Windows ha introducido eso, ¿no? Justamente como lo haces de forma automática el grabado de un archivo en doc, por ejemplo, agarra, ¿no? Entonces, tú le dices guardar, agarra la primera línea y lo graba, ¿no? Y si en la primera línea tengo, digamos, por decirte, colocado los dos puntos de cigüeña, por ejemplo, o he colocado algún carácter del alfabeto turco o algo así, o del alfabeto ruso, me lo va a grabar, Windows, ¿no? O si tiene punto y coma, si tiene un acento y demás, va a agarrar el nombre por defecto, que es la primera línea, y lo va a grabar. El tema es después, ¿no? Cuando lo lleves a otro lado, ahí es donde ese tipo de caracteres que son alfabetos, digamos, que corresponden a otras regiones, es muy posible que te dé conflictos, ¿no? Para leerlo. Bien, continuaremos. Entonces, el acceso secuencial es leer los registros uno a uno y en orden, ¿no? ¿Sí? Eh, Haciendo una pequeña excepción, digamos, me refiero no tanto relacionándolo como con el Commodore 64 que les mostré. Eh, por ejemplo, puede haber casos de que los archivos, como tal un archivo, siempre agregues un registro al final, es decir, que tampoco es el caso actual, ¿no? Me refiero
Algo así, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, me refiero que acceso secuencial también implica que ya no puedo agregar aquí algo, como aquí, digamos, mm, sino que siempre tengo que agregar aquí, al final, ¿no? Entonces, ese es también el secuencial, ¿no? Es decir, de un archivo, siempre, si se agrega nueva entrada al archivo, va al final, al final, al final, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, actualmente tampoco se maneja de esa manera, ¿no? Los archivos no tienes eso de agregar siempre al final y solo al final, ¿no? Tienes la necesidad de agregar al principio, en cualquier lado, ¿no? Entonces, de forma aleatoria. Pero aleatorio significa eso, ¿no? Registro de la lectura de registro por registro, casi como posición por posición, y las escrituras se hacen agregando un registro al final. El acceso aleatorio es lo que dijimos, leer, escribir en cualquier registro, en cualquier orden, ¿sí? Entonces, durante cualquier posición, no necesaria, no tiene que ser la siguiente, puede ser en cualquier posición. Es lo que usamos actualmente, esencialmente para aplicaciones con base de datos, pero en realidad es lo que actualmente usamos, ¿no? Todo lo que hacemos es, actualmente es eso, ¿no? Es aleatorio, ¿no? No está restringido a que tenga que seguir un orden, ¿no? Va, va a ir de, ¿cómo se digo? Va a estar los datos en distintas regiones del disco duro, ¿no? De hecho, el gráfico que hicimos en memoria para poder explicar la de la asignación de memoria tiene mucho parecido también con la asignación en disco, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente va a tener un parecido. ¿A qué me refiero? Que el disco, bueno, hay dos graficaciones que hacen el disco. Uno lo hacen como, mejor para esto usaré un Excel nomás. Vamos a ver un Excel. Bueno, en versiones antiguas del Windows 7 para atrás tenía un grafiquito que era el defragmentador y que era un gráfico que se utilizaba mucho para representar al disco. ¿Ya? Esto, bueno, que básicamente, no sé si alguno ha usado una versión antiguita y ha hecho defragmentación de disco, les ha debido mostrar un gráfico de este tipo. Algo así. Y han debido ver cosas como estas, ¿sí? Algo que vamos a colocar estos datos. Así, han debido ver, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, se ha usado mucho esta representación gráfica, ¿no? ¿No? Que podría ser también una sola fila y cada celda representa un sector, un bloque de datos, ¿ya? Entonces, en cada bloque de datos, al igual que en la memoria, está un archivo, pero a veces los archivos no están contiguos. Puede ser que una parte del archivo esté en estos 4 bloques y la otra parte esté aquí, ¿ya? Entonces, por eso es que ya no se puede, ya es prácticamente todo lo que usamos, es aleatorio, ¿no? Porque los archivos están así como que esparcidos por todos los bloques de datos del disco y obviamente si tú empiezas un archivo y lo terminas, todos van a estar, todo va a estar secuencial, pero si ese mismo archivo meses después lo abres y haces cambios, vas a tener esto, ¿no? Que él está aquí y la otra parte está aquí y la otra parte está aquí. Entonces, cuando se haga la lectura, tiene que leer este bloque de datos, continuar aquí y continuar aquí, ¿no? Entonces, de forma general. Pues eso qué implica acceso aleatorio, ¿no? ¿Sí? Ya no es secuencial, es venir aquí, después saltar aquí. Y en disco, esto no necesariamente es, digamos, contigo, ¿no? En este caso, aparentemente es contigo. Estoy en esta posición, bajo a la siguiente fila, ¿no? En disco puede estar
este bloque de datos, ya me refiero a algo así. Justamente de eso se llama disco, ¿no? En disco, toda esta información podría estar aquí, colorcito amarillo. ¿Sí? Podría estar aquí. ¿Sí? Y, pues, y la otra parte podría estar aquí. Entonces, si hay un brazo que lee, va a tener que leer aquí, aquí y moverse hasta el otro extremo aquí, ¿no? Entonces, esto solamente es una representación que se usó por mucho tiempo, ¿no? En forma gráfica, pero que no necesariamente en discos representa que tiene esa secuencialidad, ¿no? Entonces, en disco, estos mismos bloques pueden ser estos aquí, aquí y este otro aquí. Entonces, eso implica que el cabezal va a tener que leer aquí, moverse aquí y después girar hasta el otro extremo, ¿no? Y si le pones un estetoscopio vas a notar cómo realmente puedes sentir cómo el disco se siente que gira, ¿no? Especialmente los de PC. Pero bueno, cuando hablemos de discos vamos a volver a retomar este tópico, ¿no? De un poquito de la estructura del disco, ¿ya? Vamos a borrar esto. Pero, bueno, nos sirve para poder entender el tema de acceso aleatorio, ¿no? Y poder básicamente, casi de poder decir que sistemas actuales ya no existe lo de secuencial, ¿no? Es un acceso aleatorio y no es tan esencial para ciertas aplicaciones. Es lo que existe actualmente, ¿no? Obviamente, base de datos es esencial para este tipo de información, pero eso no quita de que todo esto utiliza aleatorio, ¿no? Bueno, hablando del directorio, la idea del directorio es un contenedor, lo vamos a llamar contenedor virtual, en el que se almacena un conjunto de archivos, ¿sí? Que están organizados por directorios de forma jerárquica también, ¿no? Y la información de directorios también se almacena en archivos, ¿no? Y lo que les decía al principio, en Unix se considera los directorios como archivos. En Windows no, por si acaso. En Windows, directorio, carpeta de trabajo, carpeta también es el nombre que se utiliza. Pero no, o sea, desde el punto de vista de Windows, son dos cosas separadas. Es un contenedor y el otro es un archivo. En Linux, en Unix, ambos son archivos, solo que uno es archivo regular y el otro es archivo tipo directorio, ¿ya? Eso es en Windows Unix, pero ya como concepto general lo dejaremos en, como quien dice, para no perder la amistad, contenedor virtual que almacena un conjunto de archivos. Listo. Eso es eso es un directorio, ¿no? Y bueno, cuando hablamos también de directorios de un solo nivel, directorios jerárquicos, nos estamos refiriendo a la estructura de directorios, ¿no? De un sistema operativo. Como por ejemplo, vamos a venir aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, vamos a venir aquí a ver. ¿Sí? Entonces aquí ya no hay más directorios, ¿no? Entonces eso sería lo que llamamos de un solo nivel, ¿no? Y jerárquico sería toda esta estructura, ¿no? Por ejemplo, barra home pública, ¿no? Entonces, dentro de home, le sigue su directorio pública y así. Entonces, igual, otra vez, categoría de cultura general que directa o indirectamente ya lo estamos manejando, ¿no? A ver, ¿qué más? Un directorio se dice que es una estructura en forma de árbol de subdirectorios
El directorio de raíz contiene archivos, algunos son directorios y así, ¿no? Como algunos, un directorio como es un contenedor, puede contener otros directorios u otros archivos, ¿no? Y se forma como una estructura en forma de árbol, ¿no? De hecho, algunos programitas te lo grafican en forma de árbol. Por ejemplo, Total Commander tiene la opcióncita de visualizar como árbol y lo puedes visualizar. Ahora en Windows lo propio también, ¿no? O sea, tienes la misma idea de contenedor, igual hay una jerarquía, igual puedes hacerlo como tipo árbol, porque tienes, digamos, el C, tienes la C, tienes sus nodos principales, ¿no? Que son archivos de programa, Windows, users, ¿no? Que son los más principales. Ahora, ¿qué más? El directorio de raíz contiene archivos. Bien, a cada archivo tiene un nombre único que se compone de los nombres de todos los directorios desde la raíz hasta el archivo, ¿no? Es lo que, por ejemplo, vamos a venir aquí. Puedo acceder a un archivo dándole lo que conocemos como la ruta de un archivo, ¿no? Que es toda su secuencia, ¿no? Este es la raíz, ¿sí? El nodo principal. Este es el nodo etc. Dentro apt2 y aquí, digamos, vamos a... Entonces, a esto se hace referencia, ¿no? Cuando estoy escribiendo que cada archivo tiene un nombre único que se compone por nombre de todos los directorios desde la raíz hasta el archivo, ¿no? Entonces hace referencia a esto, nodo principal, raíz, carpeta etc, carpeta apache2, nombre, ¿no? Entonces es otra característica también, ¿no? Entonces cuando hablamos del nombre del archivo, también estamos haciendo referencia de toda la ruta desde del nodo principal. Y en el lado Windows también tenemos la misma figura, ¿no? Tenemos dos puntos, barra, user, digamos, mi usuario, brother, barra, documentos y el nombre del archivo, ¿no? Igual tenemos la misma idea de que cuando hablamos del nombre, estamos haciendo referencia no solamente al nombre en específico, sino también a toda la ruta, ¿no? Volveremos a ejecutar aquí otra vez esto. Aquí, vamos a ir aquí, users, brother, documents. Vamos a ver si tengo un archivo texto. Un archivito texto. Ya. Entonces, aquí le digo lo mismo, ¿no? Ese dos puntos, users, todo esto, documents, documents, y sec.txt. ¿No? Y entonces, lo mismo, ¿no? La misma lógica de hacer referencia del nodo principal, todos los directorios hasta el nombre del archivo. Además, pero en este caso, vamos a agarrar aquí ls-sec.txt y vamos a hacer el filtro format-list asterisco. Tienes una propiedad que ya se llama full name, ¿no? Que es justamente todo el camino desde el nodo principal hasta el nombre del archivo. Entonces, ¿no? Bien. Bueno, cuando vuelvan a revisar el video, pueden revisar algunos de los comanditos que estamos viendo, ¿no? Que son, en su momento pueden llegar a ser útiles, ¿no? Por ejemplo, para poder obtener datos del archivo, como el caso de PowerShell. Y eso nos lleva justamente a empezar a hablar del disco, ¿ya? El disco, entonces, lo que se va a hacer, y hasta el día de hoy se maneja, es una secuencia lineal de bloques, de 0 hasta un tamaño que represente el tamaño total del disco, ¿no? Y lo mismo que en la memoria, vamos a tener los mismos problemas. Bloques muy grandes, ¿qué va a haber? Fragmentación interna. Bloques muy pequeños, reduces la fragmentación, pero
afectas el performance, ¿no? Porque van a ser demasiados bloques, ¿no? Entonces, vas a tener la misma disyuntiva de bloque grande, bloque chico, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño ideal? Y en realidad no hay un tamaño ideal, ¿no? En el caso de discos, por defecto maneja bloques de 1 mega, de 1024 bytes, ¿no? Ese es por defecto. Por lo menos en Linux tú formateas un sistema de archivos, por defecto te lo formatea con 1024. Eso se podría decir que ya es casi como un default, ¿no? Como uno, tal vez, no sé si decir ideal, pero es el que regularmente se usa, ¿no? Ahora tú puedes personalizarlo, hacer los bloques más grandes. Tampoco te aconseja usar más grandes. Vamos a ver cuando hagamos la parte ya del sistema de archivos que te sale un mensaje en la cual te rechaza o bueno, te deja, pero te dice que te lanza una advertencia cuando quieres usar bloques de datos muy grandes, ¿no? Pero bueno, no sabía, para no salirnos más. Entonces, vamos a hacer el disco como una secuencia lineal de bloques, ¿ya? ¿No? Entonces es como particionar el disco en cuadraditos, ¿no? Como la memoria, particionar. Y los datos van a entrar en cada bloque, ¿ya? Si un dato ingresa menos de un bloque, va a ocupar la mitad lo que está definido en ese bloque. Si necesita más bloques, va a ocupar la cantidad de bloques. Y es ahí donde lo que les decía aquí va a pasar, ¿no? Un archivo empezó en este bloque, más después se ha almacenado, almacenado en este otro bloque. Y al final tienes que un archivo no tiene sus bloques contiguos de datos, ¿no? Algunos están separados y físicamente esa separación puede significar que estén en extremos en cuanto a región física, ¿no? ¿Qué más? Ya, y bueno, vamos a quedar aquí. Esto es lo último que vamos a ver hoy día. Ya, a ver, no es una contabilidad si hablo aquí de acceso aleatorio, no en el sentido de que estoy accediendo, como el caso del ejemplo que les mostré, ¿no? Del cassette, ¿ya? El disco como tal, ¿ya? Especialmente esto está orientado a los discos de las PCs, es un plato circular y vas a tener un cabezal, ¿ya? Que va a moverse, ¿ya? Y se va a ir moviendo en una dirección, ¿ya? Y por los movimientos que va a tener que hacer, va a tener que moverse así como estoy yendo con mi mouse, ¿no? Va a tener que moverse así. Entonces, físicamente es un componente físico, ¿ya? Eh, que, que sí o sí va a tener que... Ah, a ver, me registro un momentito, a ver, ya, me estoy acordando. Entonces, el disco o sea, tengo mi cabezal, ¿no? Que va a estar aquí. Me estoy confundiendo. Déjenme aclarar un poquito. No, ahí está, ya me acuerdo. El cabezal está aquí, ¿no? Entonces es el disco el que va a ir girando, ¿no? Va a ir girando para poder localizar el sector que se necesita. No es que esto se va a mover, no es el cabezal que se va a mover, sino es el disco. El cabezal va a permanecer para poder leer. Es el disco que tiene que ir moviéndose, ¿no? Ahora, el cabezal va a estar, el disco va a tener esta estructura. Va a tener como círculos intermedios, medios, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada uno de estos se lo conoce como pista, ¿ya? Y vas a tener lo que son los sectores, ¿no? Es decir, a ver, aquí voy a hacer vamos a cerrar esto. ¿No? Entonces, o sea, que todo esto de aquí que voy a marcar, todo este redondo, es la pista, ¿no?
¿ya? Y estos bloquecitos de aquí, estos de aquí, esos sectores, ¿no? Pero podemos pues, ver un gráfico, podemos encontrar otro gráfico que un poquito nos explique mucho mejor el tema de la geometría del disco, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? Asignación contigua. Ya, sí, quedaremos aquí. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí vamos a empezar ya un poquito a revisar algo en la máquina para que ya podamos a ver algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo, que aquí ha cambiado con relación a la versión anterior. Ya, en el que ya directamente solamente te saca información como esta, ¿no? En la versión 12 te da otro tipo de información. Y aquí te da la información de cuántos sectores tiene el disco, ¿no? ¿Ya? Este es el comando para poder ver la información de un disco, ¿no? Bien, quedaremos aquí. Voy a poner pausa en la grabación.